Gracias, Dios les bendiga a todos en esta noche. Un saludo muy especial en esta noche para el pastor Ever Liscano. Dios le bendiga, hermano Ever. Gracias por la invitación. También al comité de jóvenes de la iglesia en Palmeras, ahí en Cúcuta. También saludo a todos los hermanos de Ipul Palmeras en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Bueno, mi nombre para los que me quieran conocer, me gusta dar mi nombre completo. Mi nombre es Juan Alexis Rivera Casas. Amén. Bueno, mi papá es el hermano Juan Rivera Pavón, pastor de la iglesia ahí en Camilo Daza. Y si quieren otra referencia, pues mi suegro es el hermano Jafet Masmela, que también fue pastor y directivo en el Distrito 13 ahí en Cúcuta. Por la gracia del Señor, soy el presidente de los jóvenes aquí en Panamá, donde Dios nos ha bendecido mucho, donde Dios nos ha ayudado mucho, donde Dios ha traído a mucha juventud para la salvación aquí en Panamá. Así que estoy muy contento de estar acá con ustedes, así sea por la distancia. Digámoslo de esta manera, halagado de esta invitación, de compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, los invito, mis hermanos, a abrir las Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Me gusta cuando se hablan de las misiones, ya que estoy en un país misionero donde uno ve en primer plano cómo Dios hace su obra magnífica en los otros países, cómo Dios mueve su mano, cómo Dios provee para seguir predicando la palabra del Señor. De antemano le agradezco a todos los hermanos que oran por las misiones, a aquellos hermanos que son fieles al Señor, aportando su granito de arena en las ofrendas cada mes, en los cultos de gavillas, de rayos de luz, los cultos misioneros. No dejemos de aportar para las misiones. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 1 al 7, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Bueno, gracias a Dios, ya oramos, así que vamos a ver o vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Mire que me llama la atención estos versos, porque el apóstol Pablo está mostrando como una carta de la obra misionera, como una carta universal para todos. Pocos pasajes del Nuevo Testamento hacen hincapié tan claro en la universalidad del Evangelio, en donde entendemos que este hermoso Evangelio, este poderoso Evangelio, es para todo el mundo, sin límites. Y la oración que él aplica ahí nos enseña que se ha de hacer por todos los hombres. Dios es el Salvador, que desea que todos los hombres se salven. Ese únicamente es el objetivo primordial de la obra misionera. Seguir predicando el Evangelio para que le llegue a esos necesitados, para que le llegue a esas personas que lo necesitan y sean salvos
para la gloria del Señor. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 18 y 19, y todo esto proviene de Dios. O sea, todo lo que conocemos, lo que predicamos, lo que alabamos, lo que exaltamos, lo que le decimos a todo el mundo, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire que Él nos dejó un ministerio a cada uno de nosotros. Y dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Viene la misión que el Señor nos ha dado a cada uno. A nosotros la palabra de la reconciliación. Cada vez que usted vaya a predicar, cada vez que usted vaya a anunciar este hermoso evangelio, hay que anunciarlo con amor, con ese amor que el Señor nos demostró a nosotros, para que ellos que no conocen se reconcilien con el Señor Jesucristo. Lamentablemente muchas veces uno quiere hacer más y sale, en vez de llevar una palabra de reconciliación, llevas una palabra de juicio. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Pero ¿cuál era ese misterio de la reconciliación? Ese misterio era que Dios, Él mismo, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Pero ¿por qué se tenía que dar una reconciliación? ¿Qué era lo que pasaba para que Dios hubiese tomado esa decisión de reconciliarnos? Es que había una enemistad entre Dios y el hombre. Y se necesitaba urgentemente un restablecimiento de esa amistad que se tenía al principio, restaurar esa relación alterada, una relación que fracasó por un conflicto, por una acción de la voluntad del hombre, de desobediencia, y que el único resultado que llevó esa decisión fue al pecado y traer la muerte. Así que Jesús tenía confianza en que cuando Él fuera elevado sobre la cruz, más tarde o más temprano, Él iba a traer a todos los hombres a sí mismo. Esto no me lo estoy inventando. Esto lo dice la palabra del Señor. En San Juan 12:32 dice, yo y yo, o sea Jesús, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hoy creo que podemos darle las gracias a Él, que por ese sacrificio, por eso que hizo en la cruz del Calvario, nos atrajo a Él y ahora nos rendimos a Él porque nos ha demostrado su amor, su misericordia, su gracia, y ahora Él nos trajo para tener una mejor vida y para que en esta vida con Él le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos, lo coloquemos en alto en todas las acciones que nosotros hagamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que esta carta que Pablo presenta de la obra misionera que nos está mostrando Pablo es la prueba de que todas las personas son capaces de recibir a Dios. Pueden que estén perdidos, pero pueden ser encontrados. Pueden que sean ignorantes, pero pueden ser iluminados por la palabra del Señor. Puede que sean pecadores, pero pueden ser también salvos. Por eso se deben ofrecer oraciones por todos los seres humanos. Dios quiere que todas las personas, y así por tanto, debe querer su iglesia, orar por todos aquellos que aún no han conocido la palabra del Señor. Por eso Pablo comienza este capítulo diciendo, en primer lugar, o sea, primeramente les recomiendo orar no solo por tu familia, no solo por el vecino, no solo por esa persona cercana a ti, sino por todo el mundo.
dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que le muestre su bondad y los ayude. Pero hermano, ¿cómo vamos a orar por todo el mundo si no conocemos a todo el mundo? Bueno, así mismo nos lo está enseñando Pablo. Oren por todo el mundo. Señor, le colocamos la humanidad a ti para que usted les muestre su bondad y los ayude. Eso es una oración por todo el mundo, ¿cierto? Este poderoso evangelio que nosotros predicamos, este poderoso evangelio que no nos cansamos de difundir, de exclamarlo, de decirle a todos, este evangelio no es clasista, o sea, este evangelio incluye a los de arriba e incluye también a los de abajo. Y aquí estoy haciendo referencia a las clases sociales. Tanto el emperador en la cumbre de su poder como el esclavo en su indefensión están incluidos en el abrazo del evangelio. Tanto el filósofo con toda su sabiduría como el hombre sencillo en su ignorancia también necesita la gracia y la verdad que el evangelio les puede traer. En el evangelio no hay diferencia de clases. El rey, el plebeyo, los ricos, los pobres, los aristócratas, sí, así se dice, bueno, y los campesinos, el amo, el esclavo, todos están incluidos en ese abrazo de amor ilimitado por el Señor Jesucristo. Así que no pierda la esperanza, hermano, no pierda la esperanza, joven. No pierda la esperanza, amigo. Siga escuchando palabra del Señor. Siga predicando las verdades del Señor, porque esta palabra llegará a su tiempo a aquel que lo esté necesitando. Amén. Entonces, este evangelio que predicamos, el que estamos anunciando hoy, incluye también a los buenos, también incluye a los malos. Pero lastimosamente hay una enfermedad que está afligiendo hasta en la iglesia en estos tiempos modernos, que hace insistir en que uno tiene que ser respetable antes de ser admitido. Y comienzan a mirar con suspicacia a los pecadores que tratan de entrar por sus puertas. ¿Qué quiero decir con esto? Y les pido disculpas si de pronto toco algunas susceptibilidades en esta noche. Pero a veces hay hermanos dentro de nuestra congregación que ven que llega una persona y empiezan a mirarlo así por encima del hombro, como que si no fuera a ser digno de estar ahí en la presencia del Señor, como si Él no pudiese tener el perdón que ya nos ha otorgado el Señor, y se les olvida de dónde Dios los sacó a ustedes también. No debemos mirar a nadie por encima del hombro, debemos mirarlos con amor, así como el Señor Jesús, cuando se le acercó esa poco de personas, personas pecadores, personas que no tenían buen testimonio, de pronto habían borrachos, ladrones, prostitutas, qué sé yo, pero el Señor no los despreció de una vez. Cuando Él los vio, me encanta lo que dice la Biblia con esa exclamación. Él alzó los ojos y los vio y dijo, veo a esos hombres como ovejas. No los vio descarriados, los vio dentro de su redil de una vez, como ovejas sin pastor. Los vio convertidos. Así debemos ver nosotros a esas personas que no han conocido el evangelio, con el amor, con los ojos del Señor, verlos convertidos en el redil del Señor, donde Él es el único pastor sobre cualquier pastor. Amén. Pero el Nuevo Testamento que estamos estudiando deja bien claro que la iglesia está para marcar diferencias. No solamente la iglesia edifica a los buenos, porque también nos ayuda en la palabra a edificarnos en nuestra vida cristiana, sino también para recibir a los necesitados y para salvar a aquellos que aún siguen en sus pecados. El evangelio incluye a los cristianos y a los que no son cristianos.
Así que usted no se adueñe tanto de lo que tiene. Y porque ya es salvo, usted cree que hasta ahí terminó. No, ahí es donde comienza la buena batalla. Ahí es donde uno comienza a interceder por la familia, por los amigos, por hasta los que no conozca. Porque así lo enseña la Biblia. La oración se ha de ser por literalmente todos los seres humanos. Los emperadores que habla ahí la Biblia, los gobernantes por los que esta carta nos exhorta a orar, no eran cristianos. Ahí en el capítulo 2 de Primera de Timoteo que estábamos leyendo, en el versículo 2, nos hablan que de hecho esos emperadores, esos gobernantes eran hostiles a la iglesia. Sin embargo, había que presentarlos ante el trono de la gracia en las oraciones por medio de la iglesia. Pablo nos da la razón por la cual se deben orar por personas así. Porque usted se puede estar cuestionando hoy, pero yo qué voy a estar orando por esa persona si es una persona mala, es una persona depravada, es una persona que no merece ni siquiera vivir. Porque nosotros los seres humanos somos expertos en lanzar juicios, expertos en mirar a las personas y despreciarlas. Pero bendito sea el Señor que nos ha enseñado a mirarlos con esos ojos de amor. Y el apóstol Pablo nos dice, oren por ellos. No importa que sean malos, no importa que a usted los ofendan, no importa que se vengan en contra de la iglesia, oren, porque el versículo 3 dice, esto es bueno, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, sin excepción, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora viene a relucir esa verdad. Y la verdad que explica Pablo era la siguiente. En el versículo 5, el versículo 6 nos explica, porque hay un solo Dios. Bendito sea el Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quiénes? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Se lo voy a presentar en esta noche. Jesucristo, hombre. Este Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate, no por la familia de él, no por una comunidad, no por una ciudad, no por un solo país, por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo, dice Pablo. Así que miren, existe una necesidad latente en el mundo, una necesidad palpable, una necesidad que se ha hecho más visible en estos tiempos que estamos viviendo, en esta pandemia. Yo no sé si ustedes han visto que hay muchos que necesitan de la palabra del Señor. Hay muchos que de pronto hasta por miedo quieren venir corriendo a la palabra, a los pies del Señor. Pero ahí es donde debemos nosotros, por medio de la palabra, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, abrirles el conocimiento para que la sabiduría de Dios les revele que solo hay un Dios, un solo mediador, que dio su vida por usted y por mí y que quiere que todo el mundo se salve. Hay un sentimiento en el mundo de necesidad. Nadie hace una petición a menos que se le haya despertado un sentimiento de necesidad. Tú no pides por algo si no necesitas eso, ¿cierto? Así que la oración que habla Pablo empieza por ese sentimiento de que toda la humanidad debe ser salva. Ese sentimiento de debilidad humana es la base para que podamos acudir siempre a Dios. Muchos, ay Señor, pero mire este problema por el que estoy pasando, mire esta enfermedad, mira esta circunstancia. Bueno, Pablo también dijo, en mi debilidad es donde me hago más fuerte en el Señor, porque ese sentimiento de necesidad nos obliga a ir a alguien, y a ese alguien que vamos se llama Jesucristo,
el que tiene solución para todos los problemas. Pero hay ciertas necesidades que solo Dios puede satisfacer, nadie más. Mire, si yo de pronto hoy les digo que me siento triste, que de pronto me siento deprimido, que necesito un abrazo de alguien, pues mi esposa viene y me puede dar ese abrazo, ¿cierto? O si yo tengo una deuda y no tengo cómo pagar y necesito algún dinero para pagar esa deuda, vendrá alguna persona y me presta el dinero para yo pagar la deuda. Pero usted se ha preguntado esto, ¿y si necesito ser salvo? Mi esposa que me dio el abrazo no me puede salvar. El otro que me prestó el dinero tampoco lo puede hacer. Así que esa salvación, esa necesidad solo la puede cumplir uno solo, y es Dios. Hay una fuerza que solo Él puede dar. Hay un perdón que solo Él puede conceder. Hay una sanidad que solo Él puede obrar. Hay una certeza que Él solo puede infundir. No sé si usted esté débil, pero la fuerza de Cristo te sacará adelante. No sé si usted ha cometido, le ha fallado a Dios, pero el perdón de Cristo te sacará adelante. Hay una certeza que Él solo puede infundir en nuestros corazones, que tenemos la seguridad de que si Él viene por esta iglesia, nos iremos con Él. Bien puede ser que nuestra debilidad nos persiga siempre, porque presentamos nuestras necesidades donde no las debemos presentar. Se las presentamos a aquel que no la puede satisfacer o a alguien que no la puede ayudar. Cambiamos nuestra vista. En vez de ver a Cristo, que es la solución, empezamos a ver a otras cosas, a confiarnos en otras cosas. Pero la Biblia dice que el mundo, todo lo que existe pasará, pero su palabra, o sea, sus promesas, Él permanecerán para siempre. Aférrese a Cristo y tendrá la solución para cualquier problema. El acceso que tenemos ahora a Dios está abierto para todos, cristianos o no cristianos, siempre y cuando se venga con un corazón contrito y humillado, que venere solo a Cristo. Tenemos derecho a presentarle nuestras necesidades, presentar nuestras peticiones a uno que es el Rey soberano de todo. No hay nada, vea, escúcheme, no hay nada que sea demasiado grande o imposible para pedírselo a Cristo. Así que quítese de la cabeza ese pensamiento. No, hermano, es que es imposible lo que me está pasando. Yo ya no tengo solución. No, es que ¿para qué seguimos orando? No hay nada demasiado grande o imposible que nuestro Cristo no pueda suplir. Pablo también nos enseña en esta carta que estamos leyendo que la oración no siempre es solo para pedirle cosas a Dios. También la oración quiere decir darle gracias a Dios por las cosas que Él nos ha regalado. Dice en el verso 1, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Lastimosamente, muchos de nosotros practicamos la oración como un ejercicio de quejas, de reclamos, de pedir, cuando debería ser la oración un ejercicio de gratitud hacia el Señor Jesucristo. Tenemos derecho de presentarle nuestras necesidades a Dios, pero también tenemos el deber de presentarle nuestras acciones de gracia a nuestro Cristo. Pablo concluye en esos versículos con la afirmación de las grandes verdades de la fe cristiana. Primero, él dice, hay un solo Dios. ¿Y cuánto lo creemos en esta noche? No vivimos en un mundo como el que los gnósticos inventaron con sus teorías de dos dioses, hostiles entre sí. No vivimos en un mundo con el que se suponían los paganos
con su cantidad de dioses, que a menudo también eran rivales entre sí. La Biblia muy clara nos enseña, no hay más que un solo Dios. Y dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, no sé si para usted también, pero para mí, sin embargo, aunque hayan muchos dioses y sean llamados dioses, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Así que solo hay un Dios. Pablo también dice, solo hay un mediador. No es una mediadora, solo un mediador. Un mediador es uno que se coloca entre dos partes y actúa como intermediario para llegar a un fin. El hombre, en medio de su pecado, en medio de su pudredumbre, en medio de su desobediencia, no tenía acceso directo a Dios. Pero llegó el mediador, llegó Jesucristo, se rompió el velo, se abrieron las puertas. Ahora nosotros, los cristianos, tenemos acceso directo a nuestro Dios las 24 horas del día, si es necesario. Nada nos puede interrumpir esta comunicación que ahora tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pablo pasa a llamar a Jesús el que dio su vida en rescate por nosotros. Eso quiere decir simplemente que a Él le costó la vida para darnos a nosotros la vida y poder recuperarnos para seguir agradándole a Él de aquí en adelante. Ahora Pablo concluye en los versículos, en los últimos versículos, en el versículo 7, y reclama para sí 4 oficios. Dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así que lo primero que Pablo reclama es, soy un heraldo de la historia de Jesucristo. Un heraldo es uno que hace un anuncio y que dice, esto es la verdad. Es un hombre que trae una proclamación que no es suya propia, sino que la ha encargado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos un portavoz nada más. Somos una simple voz, como dijo Juan. Solo cumplimos las órdenes que nos encarga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted solo anuncie las buenas de salvación. Usted no se ponga a inventar más de la cuenta. Usted solo diga la verdad. Y la verdad es que Cristo murió por nosotros y que Cristo nos ama y que Cristo quiere salvarnos y que Cristo mismo vendrá otra vez por aquellos que le hemos creído. Él también reclama que es un testigo de la historia de Cristo. Un testigo es el que puede decir, esto que ha ocurrido es verdad. Y yo lo he visto y yo lo sé. Y ese testigo produce unos resultados. Así que nosotros nos hemos convertido en testigos de las maravillas del Señor Jesucristo. Es uno que transmite no solo la historia de Cristo, sino también la historia de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de un problema? ¿Cuántas veces el Señor no te ha guardado y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha suplido? Así que somos testigos del poder del Señor Jesucristo. También somos unos enviados. Un enviado es cuyo deber es presentar
o representar a un país en alguna tierra extranjera. Hablando de misiones, ¿cierto? Un enviado en el sentido cristiano es, por tanto, aquel que comunica la historia de Cristo a otros. Quiere comunicar la historia que Cristo ha hecho en su vida para que se represente tanto para ellos como para los otros. Eso es lo que somos nosotros. La Biblia lo dice, somos embajadores. Un embajador es aquel que va a otro país a dejar en alto al país que está representando. Métase esto en la cabeza. Cada vez que usted salga a predicar la palabra del Señor, lleve este estandarte en tu mente. Tengo que dejar en alto el nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre que en cual lo invocamos y se hacen prodigios. Y ese nombre es el de Jesucristo, porque usted es un enviado, no para hacer sus cosas, sino para proclamar y dar las maravillas que solo Cristo hace en la humanidad. Cada vez que salgamos, cada vez que predicamos, hay que mostrar al que se debe mostrar, a Jesucristo el Señor. Pablo también reclama para él, es que es un maestro. El heraldo es la persona que proclama los hechos. El testigo es la persona que proclama el poder de los hechos. El enviado es la persona que recomienda los hechos. ¿Sí me están entendiendo, cierto? El maestro es la persona que conduce a otros al significado de esos hechos. Ahora viene la aplicación de lo que les acabo de decir. No basta tan solo con conocer a Cristo. No basta tan solo con saber que Cristo vivió, murió por nosotros y resucitó para darnos la vida a nosotros, sino que también debemos pensar a fondo lo que quiere decir Cristo en nuestras vidas. Una persona debe no solo sentir la maravilla de la historia de Cristo, sino que también debe pensar a fondo en lo que significa Cristo para su vida. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo tiene ahora? Muchas veces se ha perdido el horizonte. Se está perdiendo a veces el ánimo de proclamar el evangelio. Y yo me he puesto a pensar en estos últimos meses que el Señor siempre permite las cosas para bendición de todos. Y permitió lo que está sucediendo y permitió que estemos encerrados. Porque como no queríamos salir a predicar, el Señor nos dio las herramientas que hoy estamos usando, que es la tecnología, para usar y bombardear a todo el mundo, pero de la palabra del Señor. ¿Cuánto íbamos a pensar que íbamos a tener un culto en conexión desde Panamá y Colombia y con los hermanos viendo? Solo Cristo hace eso. Porque como no queríamos salir, ahora buscó otra manera de que podamos predicar. Porque se ha perdido ese ánimo de proclamar el evangelio. Ahora lo que se busca es comodidad para poder hacerlo. Nos quejamos antes de ir a predicar. Vemos primero si a dónde vamos a ir, el panorama para donde vamos a ir es bueno. Si no, no vamos. Bueno, si hay 50, 100 personas que me van a escuchar, voy y predico. Pero si hay 1 o 2 o 3, ¿para qué les voy a predicar? Resulta que esos 2 o 3 son los que más necesitan. Y usted y yo somos los enviados para decirle a ellos que hay una solución y es Cristo el Señor. Ahora nuestros ojos los colocamos en las cosas que nos están rodeando. Si donde se está predicando hay un lugar de predicación. Muchos quieren ser pastores, pero no conocen el concepto de ser pastor, porque ponen sus ojos en las cosas materiales. Si hay un lugar de predicar, si hay un salón grande, si ese salón tiene aire acondicionado o no tiene aire acondicionado, si es una congregación grande o una congregación chica,
si es en la ciudad o si es en el campo, si hay necesidades o si en las entradas están bien, ¿cierto? Si usted supiera acá cómo se hace en Panamá, acá usted le cambia la visión total de predicar el evangelio. Uno acá no sigue por si le vaya bien económicamente o no. Uno acá lo hace por el amor a las almas que lo necesitan. Y va donde Dios lo quiera colocar a uno. Acá no hay iglesias grandes en número, como lo hay en Colombia de pronto, pero sí hay mucha necesidad de escuchar el evangelio. He conocido hermanos de aquí, de Panamá, con buenos trabajos, con buenos salarios, dejando todo eso y diciendo, yo quiero ir a predicar. Y los envían a lugares donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay teléfono ni redes móviles, donde ellos antes ganaban casi $2,000 mensuales para ahora tener un sustento de un mercado mensual y $100. Pero esto no nos define a nosotros. Lo que nos define a nosotros es Cristo el Señor. Y si Cristo nos va a enviar a algún lugar, créame, hermano, que su poder, su mano, sus milagros nos van a sostener por siempre. Gracias a Dios, Él me ha enseñado esto aquí, que uno va no viendo si hay un lugar, no hay un lugar. Usted vaya, que Dios se encarga de ir emparejando todo, porque la obra es de Él y Él la hace multiplicar a 100 por 1. Usted se ha puesto a pensar que cuando Jesús se les apareció a sus discípulos, después de haber resucitado, Él se les apareció con un propósito definido. Y el propósito era de inspirarlos, de enseñarles que Él es el único que fue capaz de vencer la muerte. Solo con eso, hermano, uno debe tener la seguridad de que todo es posible en el Señor. Si Él fue y ese ha sido el único que ha vencido la muerte, que no tiene solución para el pensamiento humano, entonces imagínense, cualquier cosa en el Señor tendrá solución. Yo no me imagino a Jesús a la hora de aparecerse a sus discípulos. Ay, si supiera Juan, si supiera Pedro, no, eso fue tremendo. Eso fue cuando me latigaban. No, yo no lo podía soportar. Y empezar a quejarse. Ay, cuando me crucificaron, ay, no, pobres. No, Él se apareció, fue para inspirarlos. Y lo que les dijo es, toda potestad me es dada, arriba en los cielos y acá en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos. Nos delegó esa potestad, nos trajo un regalo y nos lo dio a nosotros para seguir predicando el evangelio a toda criatura. Mis hermanos en la iglesia en Palmeras, mis hermanos que están viendo, amigos que estén viendo esta transmisión, hay una solución, es Cristo el Señor. Debemos seguir predicando las buenas nuevas de salvación. No nos podemos quedar callados de tantas maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Así que los animo en el nombre del Señor Jesucristo desde acá, desde Panamá, a que sigamos predicando y llevando el evangelio. No importa cuántos te van a ver, no importa cuántos te van a escuchar. Te digo por experiencia propia que Él, solo Él, da los resultados. Usted solo párese, predique lo que Cristo te pone en tu corazón, que Él se encargará de hacer el efecto en las vidas que lo necesitan. Usted no sabe cuántos estarán viendo o escuchando esta palabra, pero sí sabremos más adelante que estos que han escuchado esta palabra hará algo impresionante en su vida y vendrán rendidos a los pies del Señor. Un abrazo grande en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Seguiremos orando por ustedes porque sabemos que ustedes siguen orando por las obras misioneras. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias otra vez por la invitación y seguimos orando en el nombre del Señor. Dios me les bendiga a todos mis hermanos.